Muy buenas, soy Sharkness y hoy vamos a estar aquí en una nueva video reacción, ¿vale? Anteriormente reaccionamos al vídeo de Necrit, de las clases y las razas. No reaccioné al primero, pero porque ya me lo había visto, entonces no sería una reacción real. Pero este sí, vamos a hacer esta vez reacción a bosses y raids, ¿vale? Esta vez he añadido los subtítulos automáticos porque son 52 minutos de vídeo. Quiero subirlo mañana para que esté cuanto antes, ¿no? Para la gente que quiera verlo en español o... un poquito comentado también por mí, pues que lo tenga cuanto antes. Entonces obviamente no puedo estar más de 10 horas haciendo subtítulos. Estuve más de 10 horas haciendo en el de 30 minutos, imagínate en este de 52. Sería una locura, pero yo creo que están bastante bien los subtítulos en español. Normalmente en YouTube sabéis que tienen algún problemilla, pero como yo voy a estar explicándolo, tampoco pasa nada porque vamos a entenderlo todo perfectamente. Y otra última cosa, estoy grabando con otro micrófono, ¿vale? El Blue Yeti. Simplemente se me ha estropeado el anterior, entonces me escucharéis a lo mejor un poquito más metálico, un poco distinto, pero bueno. Vamos a darle directamente, no quiero enrollarme mucho porque son 52 minutos de vídeo más las pausas que iré haciendo, así que se va a quedar un vídeo largo. Ya lo he subido hace poco, me esperaba que tuviese los subtítulos, ¿vale? Los he puesto en español y vamos allá. Espero que os guste el vídeo y muchísimas gracias sobre todo por haberos pasado por el anterior, ¿vale? Porque mucha gente me pidió que reaccionase también al de Raids que iba a subir y aquí está. Así que vamos a ello, vamos a ver qué tiene para contar. Sabéis que yo también subí un vídeo de raids, perdonad, ¿vale? Por todo este cuento que os cuento, pero eso, subí un vídeo de raids de Freljord concretamente. Así que vamos a ver si coincide con alguna de las mías o si ha metido más información, que obviamente va a haber, porque él lo va a hacer sobre toda Runeterra. Encontraremos seguramente a Mordekaiser, a Aurelion Sol, pero bueno, no vamos a hacer spoiler, vamos a ver qué podemos encontrarnos. Yo no he visto el vídeo, ¿vale? Lo ha subido literalmente hace unas horas y tengo ganas de verlo, así que desde el principio, que no se pare. He visto hasta aquí, he visto que lleva las zapatillas de Minion. De Minion me refiero no de los Minion de la película, sino los Minion de League of Legends, obviamente. Get me wrong, I don't think we're riding on copium that much. So far, I have not made up a single thing. Copium, para quien no sepa lo que es, bueno, things that already exist. And as my videos got traction, I started getting some valuable feedback. So before we begin today's video... A ver, realmente lo que explica es eso, ¿no? Que mucha gente ha pensado que puede ser un poco copium, ¿no? Las ideas que tienen, pero recordemos que todas estas ideas que está sacando, lo que ha dicho, son cosas que ya existen en el mundo de Runeterra, ¿vale? Y él está hablando sobre ello, sobre lo que ya se sabe y lo que podría ser en el MMO. No sabemos cómo va a ser el MMO, veremos. Let's have a look at some of the things you just had to point out. For those of you who believe we are starting unhealthy hype, it's fine. As long as we all understand that we are dealing with hypotheticals, sí, este tweet le vi and that we will all be bold by the time it comes out. I also got to interview the person who wrote the upcoming massive League of Legends novel, who was confirmed to now be working... Novela que por cierto ya me ha llegado, la tengo ahí, y esta noche me pondré a leerla, así que tengo unas ganas increíbles. ...on the MMO. And he told me that, yes, my videos are being passed among the developers, so you can stop tagging them on Twitter now. Also, that novel is insanely good. It's Game of Thrones in League of Legends. Me alegro que la gente que trabaja en el MMO sea consciente de Necrit, sea consciente de su trabajo y sobre todo que se vea sus vídeos, porque es muy importante, ya que Necrit sabe tantísimo del MMO, creo que puede aportar muchas ideas buenas, ¿vale? No digo que todas las ideas que diga sean perfectas, pero muchas ideas buenas que incluso desarrolladores que han trabajado en ello puede que no se les haya ocurrido. Entonces siempre es bueno, ¿no? Que vaya aportando ideas y sobre todo para ver el feedback que damos nosotros sobre los vídeos de Necrit, ¿no? El decir, mira, esta idea que ha tenido Necrit nos ha gustado mucho. El trabajador puede decir, mira, les está gustando mucho esto, podemos implementarlo, perdón. Así que veremos. Excited for the potential lore of the MMO. Next, yeah, I am wearing my slippers out of my own volition. Yes, shamans can shapeshift in this universe, just like druids. And yes, Riot confirmed that Legends of Runeterra, which is the card game based on League of Legends, is a big inspiration when it comes to the world building. In case you're wondering what this is about, all the art I am showing... Vale, tengo ganas de hacer un vídeo sobre esto, ¿vale? Que he explicado, y es la importancia de Legends of Runeterra para el MMO de Riot, y es una importancia enorme. Quiero decir, todo este arte que estamos viendo del MMO, todas estas ideas que sacamos, la mayoría provienen del Legends of Runeterra, ¿no? Del arte que han sacado, de historias que han contado, aunque muchas de ellas sabéis que son what if, es decir, cosas que quizá no son canon, pero son cosas que podrían pasar, o sea, cómo sería si hubiese pasado tal cosa.
para que os pongáis un ejemplo, Caín aparece en Legends of Runeterra, ¿no? Es el ejemplo más típico. Caín ha aparecido con su forma de Rust y con su forma de asesino, digamos, la forma Shadow. No significa que Caín tenga esas dos formas ya desbloqueadas, digamos, sino Caín sigue siendo Caín, no ha despertado ninguna de esas dos formas y simplemente la carta nos enseña qué pasaría si la hubiese despertado, ¿vale? Esa forma. No sé si me he explicado bien, pero bueno, para que me entendáis. New comes from Legends of Runeterra. A Eso game that secretly acts as a massive archive of art that reveals this universe. Eso es. Anyway, after covering the world and all the races and classes the lore supports, we can now dive into the potential endgame bosses of this MMO. Lisandra, ahí está. Now I know what you're thinking. This game isn't even in the playtest. Perdonad que corte, vale, aquí, pero ¿no os parece que esta escena con él ahí y con el mapa podría sacarse perfectamente de un MMO? Sé que mucha gente estará esperando gráficos y cosas distintas, pero todo esto me viene alguien y me dice que esta imagen es sacada de development del MMO y me lo creo. Testing phase, how can we talk about the raids? Well, you see, that's because Riot was probably thinking ahead of time. And they started a bit of a meme in the lore community. They gave this universe way too many world-ending threats. The downside of this is that, there was a time when we didn't know which world-ending threat was the real world-ending threat. It was a battle between who's the biggest evil. But the benefits are obvious. You have a lot of meaningful enemies that you can remove before you start limiting your storytelling. And in fact, many of these big storylines are written with all the backdoors open, so that in the future they can... Eso es muy importante. Puede que... Vosotros veis, Runeterra tiene un gran enemigo común, ¿no? Que es el vacío, pero un enemigo que se diga... O sea, están los vigilantes, ¿sabéis todo este rollo, no? La cosa es, hay muchísimos enemigos que podrían ser jefes de raid, pero como un enemigo común para todo el mundo, más que los vigilantes, quizá es lo único que podemos así pensar como enemigo común, no es que haya exactamente, y eso es bueno porque no solo le da libertad al MMO y ya que se va a situar en la actualidad, lo bueno de esto es que tenemos todo el trayecto que tenga el MMO para sacar nuevos personajes, nuevas regiones, que sabemos que existen más continentes, nuevos sitios donde puede haber nuevos enemigos y siempre puede haber algún enemigo que aporte para la historia de Runeterra. Entonces es muy bueno que haya tantísimo sin descubrir, porque eso es básicamente cosas que podemos incluir en el MMO, así que de lujo. Utilize them for an event in League of Legends, Lo que está diciendo. or it is stories that were left open purposefully for the MMO. And that's what vale, eso es interesante. Aquí dicen que hay historias que seguramente las hayan dejado abiertas para el MMO. Obviamente no sabemos de aquí a que salga el MMO si cerrarán alguna de esas historias, pero es bueno que dejen historias abiertas para el MMO y que las descubramos en el propio MMO. O sea, sin duda, vamos, estoy segurísimo. Is going to be about. Originally, I wanted to show you 10 storylines that were left open and which would lead to raids. But if you look at the length of this video, I cut it down to only 7. So without further ado, let's get on it. Since we are essentially talking about the world of League of Legends, especially if you have seen our last 2 MMO videos, it goes without saying that this world has material for hundreds of instances. Sin This duda. means that it's really up to Riot to cherry pick which ones they want to do. And since in this video I am only going to mention 7 of these... Mirad estos enemigos que hay en el mundo de Runeterra. O sea, este tipo de personaje quedaría, por ejemplo, perfecto para algún juego tipo Dark Souls, ¿no? Elden Ring, este tipo de juegos. O sea, el tipo de enemigo, no sé, tiene unas criaturas increíbles y es que son perfectas para un MMO, si os dais cuenta. Tienen criaturas desde muy oscuras. Hace poco lo dijo Greg, bueno, hace poco no, lo dijo ayer, que el mundo de Runeterra es tan amplio que tiene desde historias muy oscuras, muy Dark Souls, ¿no? Hasta historias más animadas, con más alegría, historias incluso divertidas. Tiene un
poco de todo y es un mundo tan grande que tiene la capacidad de tener un poco de todo y eso siempre es muy bueno porque es el típico alivio cómico, ¿no? que tienen las series, películas. Pues en un MMO también tiene que haber un poquito de alivio, no puede ser todo oscuro todo el rato, porque si es todo oscuro todo el rato puede quedar bien en ciertos tipos de juegos, pero es un MMO en el que vamos a tirarnos mucho tiempo y puede llegar a agotar, entonces está bien que tenga un poco de todo. Esto simplemente lo digo por la imagen que he visto aquí, perdón, que he minimizado el vídeo. It is highly likely I am not going to mention the one that you would like to see. But if you feel strong about your own idea about the dungeon, feel free to comment about it below. This is all valuable feedback for the developers after all. Anyway, the 7 raids I picked are based on one simple fact. Their stories and setting are perfect. ¿Por qué no están saliendo los subtítulos? Un segundito. Feedback for the developers after all. Anyway, the 7 raids I picked are based on one. Vale, dadme un segundo que reinicio el este. Vale, me he dado cuenta que no tenía subtítulos esa parte, pero es solo un par de frases, así que no hay problema. Después vuelven los subtítulos, así que vamos a ello. Hello. This is all valuable feedback for the developers after all. Anyway, the 7 raids I picked are based on one simple fact. Their stories and setting are perfectly fit for a raid environment. Vale, dice que las 7 raids que ha elegido, ¿vale? Son perfectas para, digamos, el ambiente de raid que debería tener el MMO, básicamente. Lo digo porque no han salido subtítulos en esta parte, ¿vale? It's because their stories are set up for a grand finale, or because some of these villains already have a cast of supporting bosses for the raid, or simply because the battles would be really cool. And because showing is better than telling. Bilmao tiene que estar en una raid, ya solo como referencia al mapa 3 contra 3 de League of Legends, que ya fue eliminado. Tiene que estar, 100%. Si no meten Bilmao, va a estar esa espinita clavada, ¿no? Ahí. Let's start with the first raid. One with such a good setup, the raid essentially writes itself. The Ascension of Mount Targon. Ahí está. As you may remember, Mount Targon. Tiene que haber una raid, lo hemos dicho en algunos vídeos, o lo hemos hablado alguna vez, no sé si por el Discord o lo he dicho en algún vídeo, pero bueno, tiene que haber una raid que sea la ascensión a Targon. O sea, la ascensión al monte Targon, obviamente no me refiero a que subas arriba y te conviertas en me saldrá. En un aspecto, que no me salía. No me refiero a que subas al monte y te conviertas en un aspecto, porque ya sabemos que pueden elegir no convertirte en aspecto. Entonces, pero el hecho de subirlo como raid estaría brutal, ¿no? Con gente además, uff. Was created by the celestial gods to serve as a gateway to the celestial realms, and people decide to climb this place for a variety of reasons. Even though only about 1 in 10,000 makes it to the peak, some people try to climb the mountain because they want to be deemed worthy and become a celestial demigod, while, for example, the Massians send their criminals here to die trying to climb the mountain. This death sentence is called the Obviamente no moriremos. And yes, of course, you can't really force the criminals to climb the mountain unless you go there with them. So most criminals just flee and start a new life elsewhere. Also, at the peak of the mountain, we can find Aurelian's soul, the Star Forger. The reason why... No sé si lo va a decir, pero si hay una raid de ascender el monte Targon, al final tiene que estar Aurelion, aparecer Aurelion o que Aurelion pinte algo en esa raid. 100%. Aurelion tiene que estar en el MMO, si no... no sé, pero tiene que estar. Es un personaje que debe estar. Es de mis personajes favoritos. Estéticamente creo que es mi favorito de todos, sin duda. O sea, simplemente miradlo. Es un dragón celestial. Nah. Why he is here is because of the crown he is wearing. Long story short, thousands of years ago, when people noticed that Aurelian was crossing the stars, they started worshipping him, which boosted Aurelian's ego. And they crafted him a crown of celestial star metal. Aurelian, already being quite egoistic, donned the crown, only to realize it was a mind-controlling device. In reality... Básicamente le regalaron la corona y con eso le controlaron la mente. Básicamente, para que os hagáis una idea, ¿vale? Es uno de los seres más poderosos de toda Runeterra. O sea, puede crear estrellas con sus manos. Para que veáis el nivel. It was the celestial aspects who wanted to hold Aurelian's power the entire time. Y fueron los aspectos que querían manejarle. The aspects are using Aurelian's powers for good cause.
They are using his celestial fire to purge the void from Runeterra. But... Hay una historia que se llama Amaneceres Gemelos. Si no la habéis leído, os lo recomiendo, es cortita. En la que habla sobre eso. Puedes encontrar cómo Aurelion Sol cerró una de esas grietas del vacío. Y bueno, no os voy a hacer mucho spoiler, pero aparece Pantheon, pero no Atreus, sino... Ya veréis, y está muy interesante, es de mis favoritos. But still, it is the celestial aspects who enslaved Aurelion. Anyway, Riot can make up a billion reasons why we should raid this place. Though I doubt we would be able to fight Aurelion's soul at the very peak. You know, he is made out of space. But maybe we need to reach the peak to borrow some of his powers. Or maybe we need to kill a rampant aspect. No estoy de acuerdo en que no lo podamos ver. Obviamente sabemos eso, ¿no? Lo que ha dicho, que tiene un tamaño tan descomunal que obviamente llegaremos arriba y no veremos a Aurelion Sol, sino que podríamos ver alguno de sus poderes. Pero no sé yo, si están haciendo el MMO de Riot y está Aurelion Sol, deberíamos poder verlo de alguna forma, ya sea una representación de él mismo, más chiquita, obviamente, pero algo. Al igual que Bardo, ¿no? Bardo podemos verlo en su forma más pequeña, que es realmente lo que hizo fue, si mal no recuerdo, ¿vale? Si alguien me corrija, pero fue ir pillando elementos estéticos de gente de Runeterra y eso, y los juntó y se creó esa forma que conocemos como Bardo, pero realmente su aspecto es algo no descomunal, ¿no? Algo galáctico, digamos. Pues Aurelion, aunque no vaya pillando cosas del mundo de Runeterra, que pueda tener una representación más pequeñita, que podamos ver a Aurelion Sol, me encantaría, ¿vale? Perfect. Or maybe we just need to reach the celestial realm for another reason. Simply said, it is easy to make up a reason for this raid to exist. What's more interesting is the setting of this raid. Lo necesitamos. At different levels, the mountain presents you with different enemies. So let's start with what would happen once you enter the raid. Vale, Me gusta. Empezaremos abajo. Chip is an already established character who shows newcomers the wonders of the mountain. So you follow him around until we arrive at our first boss, the living mountain itself. El primer boss que encontraríamos en la raid. Earth elementals who came alive due to the mountain's magic. Now, as I say this, don't confuse the earth elementals with Malphite. Malphite comes from Ishtal, which is quite far away from Targon. Also, he's a good guy, we don't want to fight him. But from the earth elementals who would likely protect this place, we have, for example, the blue sentinel, who also appears in League of Legends. El azul de toda la vida de League of Legends, ¿vale? Que es el coloso, ¿no? El centinela azul. Le encontraríamos allí en Targon. Hace poco, por las cartas de Runeterra, sabemos que estaría por esas zonas, ¿no? Que la carta parece que es de ese lugar. Así que me encantaría poder enfrentar tanto a la bestia que hemos visto anteriormente, al elemental, como al bufo azul. Imagínate que llegas y te encuentras al bufo azul de enemigo. Toda la gente que haya jugado a League of Legends tendrá esos recuerdos, ¿no? De, hostia, el bufo azul, ahí está. Esa referencia. But the biggest of them all is the Stonebreaker. La propia montaña esta. Es una montaña. Boss. You know, you're fighting the mountain itself. And yes, I know he's a bit too big, but you can shrink him for gameplay purposes. WoW has been notoriously known. En MMOs hemos visto que aunque un enemigo sea enorme, siempre el gameplay puede ser simplemente, pues eso, atacarle a una de las patas, simplemente, y que solo veas la pata ahí enorme, ¿sabes? Cosas de esas, o sea, no habría problema para enfrentarle, aunque sea tan grande. For inconsistent boss sizes, and it's fine. Anyway, after Stonebreaker, we go further up the mountain. And suddenly, we start Dragones. all the lesser dragons and their worshippers. The coolest of these are the white flame dragons. There is also an important dragon who serves as a beacon to the other dragons, called Inviolus Vox. But the one that would likely become a boss would be the Eclipse Dragon. That's because this dragon is quite precious to the natives on the mountain, which would be boss number 3. You see, further up the mountain, we start encountering the tribes. There are the Lunari who hide in the shadows because they are being suppressed and... O sea, se refiere a que en la propia raid encontraríamos no solo estas bestias, sino a las propias tribus, ¿no? Los Lunari y los Solari. Y además, imagino que se referirá también a los... No solo a los aspectos, sino a guerreros Rakor, ¿no? They are relatively friendly, just like the Rakor.
But está, the de récord. Solari are fanatics who blindly protect the celestial realms at any cost. Even in the cinematic, you can see how they are protecting the gateway Sí, that is aparecen. leading to the peak of the mountain. And even though it would be cool if Riot allowed us to fight Leona herself, champions in League of Legends tend to wear pretty thick plot armor. So instead, it would be cool if we could fight one of Leona's champions, the one known as Daylight's. Ten en cuenta que aunque peleemos seguramente contra campeones de League of Legends y los venzamos, no significa que tengan que morir, que en el lore hayan muerto y ya está. Simplemente les podemos vencer simplemente porque o tengan que irse por alguna cosa, algún motivo, cosas de lore que se inventen, pero que no todo tiene que ser ganar la raid y significa que ese personaje ha muerto, para nada. Spear, Ravoon. Anyway, after defeating the Solari protecting the gateway, we would get near the peak. The first one to meet us here would be the Infinite Mind Splitter. Me encanta este dragón, el de las dos caras. This is a legendary draconic creature with a very unique ability. It is told that its gaze gives you so much knowledge and insight that your mind crumbles. También te digo, esta raid, obviamente es una raid, ¿no? Imagino que será de endgame, pero tiene que ser de mucho endgame. Tiene que ser una raid poderosa, ¿no? Estamos hablando de Targon, no estamos hablando de derrotar a Graves. Estamos hablando de dragones de Targon y de aspectos como Leona y, obviamente, imagino que al final de Aurelion Sol, que es un dragón celestial. Beneath it. So fighting this boss would be all about getting buffs from it, while being careful not to get too many buffs, because it would kill you. And then, after getting past the Infinite Mind Splitter, we would arrive at the last stand of the mountain, the Arbiter of the Peak. The last guardian standing in the center of the peak, separating mortals from the celestial realms. This is the creature that leads the mortals who survive the climb directly to the celestials. In fact, that's what you can see here. He is guiding Tiari the Traveler to the celestial realms, where they would become the Traveler. But also, in case of emergency, the Arbiter serves as a guardian against unwanted visitors. Two things could happen here. Either... Sí, básicamente que te puede guiar o que puede defender la propia montaña de visitantes no deseados, como pone ahí. We fight the Arbiter to get approval to pass into the celestial heavens. In this case, perhaps the Arbiter can test us with the lesser celestial beings. Or we simply have to destroy the Arbiter. In this case, the Arbiter would probably fight us with the golems. And finally, perhaps after beating the Arbiter, we are granted access to the celestial realms. And while, again, I doubt we would be able to fight Aurelion Sol, perhaps we could fight one of his creations that is endangering the world. Sé cuál va a poner. La que se parece al Barón Nashor, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero que es básicamente como el Barón Nashor, pero celestial, ¿no? Que es una de sus creaciones. Pero yo creo que sí podríamos enfrentarnos a Aurelion Sol, ¿eh? No digo que le ganemos ni que seamos más fuertes que Aurelion Sol, ¿eh? Para nada. Me refiero a utilizar algún objeto que haga que la corona se active muy fuerte y tenga que retroceder a Aurelion Sol, no que le venzamos. No pienso que podamos eliminarle, eso para empezar, pero sí que creo que podríamos tener alguna batalla contra él, ¿no? Pero puede ser también que no, veremos. Va a salir, ¿no? Este no es al que me refiero. Me encantan las bestias creadas por Aurelion. Es brutal. Es que es brutal. Y pega perfecto. The one I believe might be a bit more appreciated, however, puede ser también eso, que aparezca Aurelion Sol, pero no nos enfrentamos a él directamente, sino como dice él, a sus creaciones, digamos. Aquí está, me encanta. Una de mis bestias favoritas, ¿eh? El Nashor era una de mis bestias favoritas de todo el universo. Pero desde que existió esta creación de Aurelion Sol celestial, que es una especie de Nashor celestial, me encanta. This is also a celestial being created by Aurelion himself. Le llamo Nashor, pero no es el Nashor, ¿vale? Es como una... Ahí está, es como una representación, ¿no? It is believed that the physical Baron was born out of the pure image. So, the Scourge being the final boss would be a really cool nod towards the League of Legends community. Tienen que dejar que nos enfrentemos a esta bestia
y yo qué sé, conseguir algo tocho. Aparte de, yo que sé, alguna montura o algo. No digo que montemos esta bestia, obviamente. No creo que podamos montar esta bestia, pero algo. Que nos den algo guay por terminar esto. I just made up a 7-boss raid in a heartbeat. And I skipped a lot of details just so this video wouldn't be too long. There are the celestial beasts, the demons trying to consume the heavens, the dragon roost near the peak where dragons are born, the star hounds, Esmus, the breath of the world, and so on. Es decir, que siempre que veo esta, pienso en las monturas. Obviamente son como muy poderosos, ¿no? Todos los bestias celestiales. Pero World of Warcraft nos ha enseñado que también podemos montar criaturas poderosas. Entonces, me encantaría que estuviese esto como montura, fue una de las que añadieron hace poco, además, esta carta a Legends of Runeterra. Me encantaría una montura así, que puedas montar en este bicho. Starhounds, Esmus, the breath of the world, and so on. Designing this raid was simple because the lore and the setup is already there. Once again, I did not make anything up. All of this already exists in the universe. Eso es. And Runeterra has a lot more. Esto lo aclara básicamente porque hay mucha gente que le ha dicho que todo esto son especulaciones suyas, y obviamente son especulaciones, pero son especulaciones con cosas que conocemos del universo y cosas lógicas que realmente podrían estar. Es decir, todos sabemos que si hay raids, podría haber perfectamente una raid en el Monte Targon, y podrían perfectamente estar estos enemigos, entre comillas, estas criaturas que conocemos en el juego como personajes, sin duda. Perdón por parar tanto, va a quedar el vídeo de 1 hora y pico. Vale, segunda raid, gente. Por supuesto. Más ahora que está el evento de los Darkin. The raid would most likely be in the deserts. Super quickly, in case you forgot, the Shriman Empire rose to power after it started using the sun disk to reflect celestial magic into their soldiers, and turning them into the god warriors known as the Ascended. The Ascended were guaranteed immortality, however, their minds were as fragile as they were before. After these Ascended fought the maddening void beasts released by their Me encanta. Neighbors. Este bicho salió en otra de las cartas y es de mis favoritas, ¿no? Es un poco Cthulhu, ¿no? Un poco Cthulhu, sabéis que cada uno lo pronuncia como quiere, pero bueno, un poco del rollo, ¿no? Y me encantan los bichos así. Me encantan los bichos del vacío que tienen formas como muy extravagantes, muy raras, muy formas no humanescas. Os pondré aquí algún ejemplo, ¿vale? En las imágenes voy a tener que editar el vídeo, ahora que lo pienso, pero bueno, os pondré algunas imágenes para que veáis el tipo de bestias del vacío que me gustan, ¿no? Esas que no sabes dónde está casi la cara, prácticamente. Y esta es una de esas bestias que me encanta. Obviamente tiene un ojo enorme, pero no sabes qué es el cuerpo, qué es la cara, qué son los brazos. Es súper extraño, es un poco Belkoz, pero no es Belkoz. But their minds finally snapped when their emperor died too, and there was no one to give them directions. The story goes that a Darkin known as Solani, who used to be a great healer, invented blood magic and used it to heal the other Darkin, by which she also infused them with the blood magic, with a secret plan to use the blood magic later to control them all. This was Zolani's secret plan to stop the rampaging Darkin. Unfortunately, the Celestials noticed. Está un poco contando el rollo de Solani, que se escribe con X y con 2 As, ¿vale? Aunque ahí ponga Zolani así raro, es con X, son los subtítulos de YouTube, pero bueno, ya os lo digo. Me encanta Solani, me encantaría que estuviese como campeona de League of Legends, pero no va a ser la nueva Darkin. Veremos cuál es el que meten, pero me encantaría que Solani, si no está en League of Legends como campeona, que esté en el MMO de RIOT, por favor. Gracias. The Darkin were very dangerous, and they started sealing them inside special weapons. The sad part is, Zolani herself was also sealed inside her blades. So since Zolani was los Darkin, para que lo entendáis, there was se sellan en armas. And as a nice bonus, the remaining Darkin were now empowered with blood magic. Fortunately, in the end, the Celestials sealed all the remaining Darkin inside their weapons too. But stupidly enough, the Celestials let mortals to safeguard these Darkin weapons.
So of course, some people were tempted Les to controlaron. pick up the Ahí weapons está. and use them for their wars. At which point, the Darkin immediately dominated the minds and bodies Ahí of está. those who picked them up. So yes, these rampage... La historia de Atrox, que es de las primeras, ¿no? Se llama Atrox, tiene doble A, es de los primeros personajes que podéis encontrar en el universo. Cuenta eso, ¿no? Como controló ¿cómo se dice? Al que porta el arma, ¿no? Que es el propio Darkin, el arma. Aging God Warriors managed to free themselves. So now, let's quickly go through those who would serve as big raid bosses. Perhaps the most famous one, and as far as we know, the most powerful one, is Aatrox. After Aatrox was sealed away, his blade was picked up by a random warrior in the north. Of course, Aatrox immediately dominated the warrior's Justo body, lo que acabo de and contar. since then he's been using blood magic to drain the dead around him, and make himself bigger. That's what you can see in his old cinematic. He starts small, but gets bigger the more things he kills. In fact, que cuanta más gente mata, más grande se hace. Aatrox became the only being to ever kill a celestial god. As I mentioned in the last video, Aatrox stabbed someone wielding the power of the aspect of war so hard, the aspect of war was wiped from the stars. So out of all the Darkin, Aatrox is the ultimate end boss. Besides Aatrox, as mentioned, the second... Vamos, básicamente que es tan poderoso que pudo derrotar un aspecto de la guerra y que seguramente sería uno de los últimos bosses, ¿no? de la raid. Is Zolani. Now, Zolani has canonically not returned yet, but Legends of Runeterra is teasing that she might come back in the future. Also, as a fun fact, in the most recent cinematic, you can see that Talia and Kaisa arrive in front of the faceless statue of Ahí está, Zolani. la estatua. Next, there is also Varus, a Darkin who was sealed inside a bow inside a well, and he got freed after 2 hunters fell into the well. So now, Varus's body is actually occupied by 3 souls, the 2 hunters and the Darkin. One could say he's the embodiment of 2.5 men. And there is also Kain, the one holding the scythe of a Darkin known as Rast. Uno de los más jóvenes. But as far as we know, Kain is pretty good at resisting Rast's power, so I doubt Rast would be freed. Also, Kain is a League of Legends champion, so in order for Rast to come out, Kain would need to die. And I don't think that's possible with all the plot armor. Básicamente que no cree que Rust, bueno, que la forma de Kain de Rust aparezca porque eso significa que Kain debería morir. Y al ser un campeón de League of Legends tiene ese plot armor, ¿no? Esa armadura de la historia, ¿no? El ser protagonista, entre comillas, ¿no? El ser un personaje famoso y que no va a morir por eso. No sé si el MMO se cargará personajes, pero ya que no afecta a League of Legends como juego, podría hacerlo. Entiendo que gente que quiera ese personaje y que le guste mucho ese personaje le dolerá, ¿no? Que ese personaje muera y ya no vuelva a aparecer. Entonces no creo que lo hagan, sinceramente. Pero no me importaría que lo hiciesen, sinceramente. Igual que han dicho que en Arcane los campeones... Bueno, no sé si visteis, hubo un comunicado, ¿no? Algo así que decía que los personajes de Arcane, obviamente la primera temporada ha sido la primera temporada, pero no tienen por qué tener plot armor, ¿vale? Pero eso que lo iremos viendo. Así que veremos... No quiere decir que vayan a morir. Lo que pasa es que lo que dijeron exactamente fue: si un personaje ha cumplido con todo su arco, ¿vale? Con todo su arco de personaje, por ejemplo, sabemos que Víctor no ha terminado todo su arco de personaje. Si un personaje ha terminado con todo su arco, puede morir. Aunque el personaje sigue estando en League of Legends, cualquier cosa, puede morir, ¿vale? En Arcane hablamos. Eso no quiere decir que si ha terminado su arco muera. Quiere decir que puede morir, que no hay plot armor, ¿vale? En ese caso, pero que quieren siempre que un personaje termine su arco. Simplemente eso. We are still not done yet. Next, from the lesser known Darkin, there is also Horazi, who was sealed inside a small emblem, Naganeka of Zurita, who was sealed inside a giant ballista. As you can see, she looks a little bit like a chicken. Siempre me ha resultado curioso cómo no todos tienen la doble A. The ballista and the Darkin took over the chicken's body. And lastly, there is Tarosh, who was sealed inside a massive halberd. The reason why this Darkin raid would work is because all the Darkin have a common goal. Este, por ejemplo, me gusta mucho porque es muy extraño, ¿sabes? Es como un dragón, pero luego en vez de tener una cabeza de dragón, tiene como un guerrero, ¿no? Que es como la fusión esa que tiene.
Y me gusta mucho simplemente por eso, porque es raro, es extraño. Obviamente no digo que sea bonito estéticamente, sino es raro y por eso me gusta. ¿Sabéis? El típico de qué feo, me encanta. Ese es el ejemplo. They all hate Zolani. They see her as a betrayer who was trying to control them. So in this raid, we would likely fight the other Darkin as we are trying to get to Zolani. And after we kill her, we would face Aatrox as the final boss. Since all the Darkin wars began with Aatrox and Zolani starting a civil war. Also, it turns out that Aatrox was the general of all the other Darkin. So killing Aatrox would be the perfect end to the Darkin chapter. But let's not... He de decir una cosa, los campeones como Aatrox, como Aurelion Sol son súper poderosos, ¿vale? Y a lo mejor se nos hace raro que nuestro personaje, al no ser tan especial, como dijeron que no iba a ser tan especial, pueda vencerles. Pero tenemos en cuenta, lo primero, que seguramente sean raids, es decir, que vamos a estar acompañados de más personajes, o sea, de más personas, perdón. Y no solo eso, sino que aunque seamos 10 personas contra uno, quizá pensamos que siguen siendo demasiado poderosos, ¿no? Porque si tú te haces un humano, sencillamente, aunque seas un humano asesino, eres un asesino contra un dios, prácticamente. Pero no quiere decir que no podamos vencerle, quiere decir que obviamente a cuchillazos quizá no le podemos vencer, pero seguramente haya una mecánica en la propia raid que haga que este personaje se debilite, ¿vale? Pues los típicos, ¿no? En Lost Ark recuerdo que había un enemigo que si le lanzabas una luz hacia él, una luz mágica, ¿vale? Para que nos entendamos rápido, al enemigo se debilitaba mucho y le derrotabas con eso, no le derrotabas pegándole. Eso sí, cuando estaba debilitado le tenías que pegar. Algo de eso me refiero. Nuestro personaje, aunque sea débil, entre comillas, más débil que el raid boss, no significa que no podamos vencerle, ¿vale? Es lo que quiero que quede muy claro, porque mucha gente pensará, joder, ¿vamos a ser tan poderosos como para vencer a un dios? No lo creo. Creo que vamos a tener mucha ayuda para vencer a ese dios, simplemente. Quizá ayuda de otros dioses. The next champion in League of Legends might be a dog that picked up a Darkin dagger. Eso lo ha dicho mucha gente, que puede que sea el nuevo campeón de League of Legends. Veremos, ¿no? Que a lo mejor ahora me estáis escuchando, ya ha salido en unos meses, y me decís, pues no era eso. Pero mucha gente piensa que puede ser un perro que lleva una daga en la boca, ¿no? El típico, hay muchos enemigos así, os pondré aquí de ejemplo dos muy claros, ¿vale? Pero eso, piensa que va a ser eso. Espero que sí, estaría chulo. Pero veremos. Hay quien piensa que va a ser una Darkin. But we could be led here by Nasus and Sivir. Nasus is an ascended who avoided corruption, so he would be likely happy to put down his former brothers and sisters. And Sivir is holding the very first blade to be ever used to seal a Darkin. So once again, the lore is already there. And aesthetically, we have a good idea of what it would look like too. We would start outside around the temples of Zolani, which look creepy and corrupted, and later we delve beneath them to where the land is tainted by blood and death. Vale, pues tenemos una raid seguramente en Targon y otra en Shurima. Vale, otra en Shurima. If there is a raid I would personally love to see, it is the raid on Narimazeth, a city that is in ruins. That's because Narimazeth was the place where Shurimans tried to build the very first Sundisk. This first version failed, and instead of the Ascended, it was only producing the Bakai. Fue el primer disco donde se rompió, ¿vale? El disco solar, bueno, pues si no conocéis la historia del disco solar, no ha sido el único disco solar que ha existido, ¿vale? Ha habido otro y se rompió, ¿vale? Y piensa que puede haber una raid ahí, veremos. No había pensado yo en eso. After that, the Shurimans tried to build the Sundisk again, but this time in the middle of the desert. But now, why would we want to raid these ruins? Well, that's because this city is being rebuilt by Zerath, the most powerful arcane mage on... Es eso, lo que ha dicho. Zerath es el mayor mago de Runeterra que se conoce, ¿vale? Actualmente. Entonces puede ser un enemigo de raid y, por supuesto, este sería su mejor sitio. No lo había pensado, ¿vale? Pero sí. Whose body was turned into pure arcane energy by the Sundisk itself. Long story shorter. When Emperor Azir was a child, el resumen de la historia. Eso es una historia que casi todos conocemos, pero ahí está. Forbidden from having names, he called him Zerath.
Throughout the years, the two became as close as brothers, studying culture and history whenever possible. Later on, despite his father hating him, Azir became his only surviving son. So unless his mother gave birth to another child, he would become the emperor anyway. Well, in secret, Xerath simply made sure she would not give birth to another child. Usually he did it by corrupting the infant in her womb. Because it turns out, this entire time, Xerath was trying to break his roots from slavery. And now he had the ambition to gain power himself. So he justified these murders by telling himself that he was protecting a friend. Está contando básicamente un resumen, no tan resumen, pero un resumen de la historia de Xerath, ¿vale? Despite his efforts, the Y Azir, queen que tiene que ver did también. give birth to another child. So Xerath summoned a storm and let lightning kill the queen and the child. Eventually, all these events led to Azir becoming the crowned emperor of Shurima with Xerath by his side. From this point on, Xerath was waiting for Azir to finally get rid of slavery. Which never happened. Despite Azir being the most beloved emperor in history, he allowed... No ocurrió, pero lo iba a hacer, ¿no? Azir, creo recordar en su historia, la leí hace mucho, entonces quizá no la tengo tan fresca, pero creo recordar en su historia que sí que lo iba a hacer, iba a erradicar la esclavitud. Lo que pasa es que fue justo cuando Xerath ya, digamos, la lió con el ascenso. Bueno, ahora vemos. And that angered Xerath. At the end of the story, the emperor was chosen to become an ascended himself. Para ser But ascendido. during the ceremony, when the Sun Disk was focusing its power into Azir's body, Xerath was so full of his BS, he incinerated him and forced all the power of the Sun Disk into himself. This resulted in Xerath's body being turned into pure arcane energy, the death of Azir, and the collapse of the Sun Disk and the destruction of the entire empire. You wanna know the twist at the end? If you read the story from Azir's perspective, you learn that he did want to remove slavery. He just wanted it to be a surprise. In fact, he even... Básicamente, Azir quería eliminar la esclavitud, iba a ser una sorpresa para Xerath, ¿vale? Que había sido un esclavo. Pero como era una sorpresa, no se lo dijo. ¿Qué pasa? Que Xerath estaba muy cabreado porque Azir no eliminaba la esclavitud. Y la lió. La lió el Xerath con todo esto. Y bueno, también te digo que Azir, por mucho que fuese una sorpresa, la podía haber erradicado antes, ¿eh? Todo se ha dicho. Vale que sea una sorpresa para Xerath, pero yo qué sé. Una sorpresa es un regalito. No vamos a mantener un poco más la esclavitud porque es una sorpresa y quiero esperar al día indicado. No, por favor. Azir. Announced it just as Xerath betrayed him. But Xerath already murdered way too many people, so even though he really wanted to stop, it was too late to go back. So Xerath doomed the entire empire. And yes, because the emperor died, Xerath is also technically the reason why the Darkin exist. I already mumbled about the lore for way too long, so just know this. Nasus's brother, Renekton, bound Xerath in a sarcophagus, and he locked himself with Xerath in a tomb. Se quedó Renekton dentro. Scavengers opened the tomb and released Renekton and Xerath. As I said, Xerath is currently in Nerimazeth, and he is actually trying to rebuild the original Sun Disk. We don't really know why he is doing it, but I think it's safe to assume that he just wants more power. But you know what it smells like? Más poder quiere. It smells like a big old setup for a future raid. In Legends of Runeterra, you can see Xerath with all his worshippers. You can also see all the mini-bosses around him. Especially claro, todos estos podrían ser mini-bosses, cierto. Unbound. But besides all of these heralds and acolytes, this raid would also have the Bakai, the original experimental ascended who come from this city. But also, we would fight Renekton himself. Because it turns out, after hundreds of years... Sí, creo que es lo que va a decir ahora, pero resulta que cuando estuvo encerrado con Xerath durante tantos años en el sarcófago, Xerath le comió la cabeza a Renekton y el Renekton que salió no era el mismo que entró, básicamente. Justo lo que está explicando. Xerath broke his mind by whispering to him that Nasus betrayed him. He purposefully led him to rot in the darkness. Y de ahí viene el enfrentamiento de Nasus y Renekton. It all goes back to Xerath, who might be the ultimate villain of Shurima. Vale. Xerath, otra raid. Me gusta. De momento tenemos el Monte Targon y todas sus bestias. Los Darkin
y Sherad junto al lugar que ahora no recuerdo el nombre, pero que está en Surima. Me gusta. No spoilers, don't worry. Previously, when I told you about the cities Donde estuvo el primer disco solar. I showed you that at the very bottom of that place you can find the ruins of an ancient Shuriman city. But that will become just a dungeon. The one that would become an interesting raid would be the Empire of Renata Glask. After I mention this, I know a lot of you will be confused. After all, Renata Glask is just a rich baron from Zone. How can she support an entire raid? Well, in this case, it is all built on two factors. First of all, Renata is way too big of a character to be removed in just a dungeon. But more importantly, Renata Glask released this year, and she was released as yet another big villain, after all the other already established villains in Piltover and Zone. Es más, en Piltover y Zone no hay tantos villanos, digamos, superpoderosos, quiero decir, dioses y cosas así. Entonces está bien que Renata Glass sí que me imagino que pudiese ser una raid. A ver cómo lo explica el hecho de cómo funcionaría la raid, pero con el rollo este que tenga muchos súbditos y que tenga mucho manejo, pues un poco mafias, ¿sabes lo que te digo? Vamos a ver cómo lo piensa él. Because after already having Singed and Urgot and Victor as villains in Zone, Riot didn't need to make up another. It feels obvious. Teníamos villanos, pero no teníamos un villano súper poderoso. Bueno, a ver, es que comparado a Atrox, comparado a Aurelion Sol, obviamente quizá no es tanto Victor, pero Victor realmente es muy poderoso. Entonces, to be a villain supervising the other bad guys of Zone. Before her, Zone didn't really have a main villain, so obviously she is now filling that role. Her lore is making her the main boss of Zone. Her raid would be very clear in its structure. We would follow the detective case of Caitlyn and Vi as we try to find her hideout. Perhaps Camille, an extremely dangerous assassin from Piltover, would be also interested in killing her. From that point on, we would literally raid her place with the Wardens. As a nice bonus, people would love to see the popular champions Zeri and Echo on our side, both of which are kids from the streets who have destroyed her warehouses before. But the last puzzle piece is, why would we raid Renata? Well, the Glask family owns Glask Industries, which is the most luxurious brand in Piltover and Zone. They sell perfumes and really fancy limb replacements. And unfortunately, this brand reflects... Vamos, que tiene un imperio enorme creado en Zaun gracias a los perfumes que vende, ¿no? Y a... real life. Since these fancy formulas are developed down in Zone, using slave labor. But there is also a darker twist. All their products are infused with a chemical formula, which can turn their customers into mindless rampaging husks. Es eso, podemos tener muchos enemigos gracias a eso. Like Apple. Now, since Renata is a recent champion, that's all her story really has. She is probably the most powerful Baron in Zone, who can make an entire city fall into chaos with the press of a button. And now we're just waiting to see when she would unleash it. Sí, yo creo que sería de los mejores bosses para... Eso, yo quizá no me lo imaginaba como raid, sino más como un boss de Piltover y Zaun. Quizá Piltover y Zaun no me lo imaginaba que tuviese raid como tal. Que tuviese mazmorra en la que Renata fuese la protagonista, por supuesto. Pero quizá no veía como una raid súper enorme de esto. Pero sí que es verdad que teniendo tanto poder, digamos... demandar, o sea, demandar separado, no demandar, sino demandar, sí que puede convertirse en alguna raid, ¿vale? Yo lo pensaba más como mazmorra, pero visto que Piltover y Zaun tampoco tiene tantísimos enemigos tan poderosos, sí que veo que pudiese ser una raid. Veremos. But this would be very different from raiding dragons, which would actually give it the benefit of changing environment. But also remember, this is riding off of Arcane's fame, and I doubt Riot would pass on that opportunity. That's why I feel confident we will meet Renata in the MMO. Sabiendo lo famoso que es Riot ahora mismo con Arcane, seguramente quieran tirar de Piltover y Zaun, ¿no? Un poquito. And now we are diving into the top 3 raids. Vale, vamos a Noxus, ¿no? Extremely confident that some form of these will be in the MMO.
That's for two reasons. First of all, these big villains are way too big to be ignored. We are talking about characters in the style of Arthas Menethil. But also, their lore turns them into world-threatening enemies that have to be dealt with the first of these being Viego, the Ruined King. No There is not a sliver of a doubt we will see the O sea, sí esperaba Viego, pero no esperaba que hablase ahora del Rey Arruinado, sino esperaba que hablase de Noxus, ¿no? Estaban apareciendo ahí todos esos personajes de Noxus, apareció Sion también, LeBlanc, digo yo, hablará de Mordekaiser, pues pum, aparece el Rey Arruinado, pero veremos. You can point a gun to my head, tell me to guess a villain in this MMO, and I will smile knowing that I survived. Obviamente, el Rey Arruinado sabemos que está ahora mismo, iba a decir congelado, pero bueno, sabemos, ¿no? Está, ¿cómo se dice? Sellado, está sellado, pero va a volver. El Rey Arruinado va a volver, es algo que tenemos todos claros, ¿vale? Es un personaje de League of Legends, un campeón de League of Legends que va a volver y seguramente en el MMO le tengamos vivito y coleando. Bueno, no sé si tan vivito se podría llamar, pero bueno. To ignore him. Now, the issue lying in front of me right now is that Viego's story is massive. On top of the normal story he has in League of Legends, he got his own book that is 400 pages long, the entire RPG game called Ruined King, which is focusing on his reawakening, and League of Legends got its own in-game event that was focusing on pushing his lore forward, which also included 3 cinematics. Right now, Viego has the most lore out of any champion in this universe. So let me summarize it as quickly as possible. Viego was a Camavoran prince who was forced into becoming the king at an early age. Because of this, he was not ready to Estas imágenes, por cierto, están sacadas de aquí, del libro de Reacción. Lo veis distinto porque le he quitado la esta para leerlo, pero bueno, estas imágenes aparecen en el propio libro, ¿vale? Lo enseño así un poco por encima, pero bueno, tanto los mapas como lo que habéis visto de la familia, ¿ves? Aparecen estas imágenes al principio del libro y hay algunas imágenes al final que no quiero enseñar por si spoiler, pero bueno, eso para que lo sepáis, por si estoy pensando en comprarlo. De aquí viene. And many would not consider him a really good king. Still being a teenager, he often threw tantrums in the style of Kylo Ren. To keep the kingdom from crumbling, he relied on his 2 advisors, Kalista and Nuño Necrit of Camavor. Tengo muchas ganas de saber sobre Kalista. En el libro creo que es la protagonista y tengo muchísimas ganas de saber toda la historia, todo. O sea, sé la historia general, pero quiero saber todo en profundidad, conocer a los personajes. Ese era Necrit. O sea, era Necrit y Necrit. Lo ha dicho, pero justo estaba hablando en ese momento. Pero el personaje este que habéis visto era Necrit. Se llama Necrit. Le hicieron en base a él. El nombre, obviamente, no el aspecto. Ahí está, Necrit. That's the character named after me. Eventually, Viego met the love of his life, Isolde, a woman whom he loved very, 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 very deeply. He loved her so much that he would do anything for her. But she didn't abuse it. Isolde was actually a very good queen. For the majority of Viego's ruling, he waved the kingdom's problems away just so he could be with Isolde. Until the day someone tried to poison Viego to finally remove him from the throne, and instead they poisoned Isolde. This is where Viego's dark side really started to show. After trying absolutely everything imaginable, nobody was able to heal his queen. And Viego's angry depression started taking over him. After weeks of desperate searching, Viego found out that there may exist a hidden place called básicamente la historia de Viego, which held the sacred blessed waters, las Islas Bendecidas. Anything. And so he sent Kalista away to find the Isles. After a long adventure, Kalista succeeded and she confirmed that the blessed waters did indeed exist. So on the next trip, Kalista brought the queen and the king and their soldiers with them, so that they could all heal the queen and be happy ever after. But of course, there was a dark twist. The queen died before they arrived on the Isles. And the priests confirmed that they can heal anything, as long as the person is alive. But that didn't Básicamente las aguas esas podían curar casi cualquier persona, por no decir cualquier persona, creo que es cualquier persona, pero la única condición es que estuviese viva.
en ese momento y ya Isolde estaba muerta, entonces... Viego F. from trying. So after the priests denied him entrance to the waters, Viego massacred everyone who stood in his way, and following a creepy warden called Thresh, he arrived at the waters and dunked the queen in. For a moment, the waters did resurrect the queen, but then she was turned into a wraith, who killed Viego with his own blade, which caused his soul to be absorbed by the blade. I'm skipping a lot of details here, so just know that yes, the blade can absorb souls. We'll actually talk about the blade in the next MMO video, whenever that one comes out. Anyway, after Viego was killed with his own blade, everything exploded in necromantic magic. His queen's soul was shattered into fragments, and the entire place was turned into the Shadow Isles. For 1,000 years, Viego's soul stayed there in the blade. Until the Pirate King Gangplank was told by Thresh that he could totally pick up the blade. Y le His mind revivieron. was totally strong enough to resist the power of the king. Spoiler alert, it wasn't. And the moment Gangplank picked up the blade, his mind and body was dominated by Viego, who then used that body to fully release himself back into the world. After that, even though everyone's been dead for 1,000 years, Viego still wanted to bring his wife back, and so he started to unleash the undead with the black... Qué bonita esta imagen, ¿eh? Qué bonita esta imagen de la niebla con estas formas, ¿no? Dracónicas. Mist all around the world, in an attempt to find all the fragments of his queen's soul. Eventually, he succeeded, and he actually managed to bring the queen's soul back. But immediately after that, he was defeated by the Sentinels of Light. Remember the undead hunting class from the last video? That's them. And not only did they permanently destroy the queen's soul, because the queen didn't actually want to be resurrected, but Viego's entire story arc ended with him being teleported back to his homeland called Camavor, where he was banished until the present days. You can actually see the end of the storyline in the cinematic called Absolution. And this is why Viego is going to be an incredible boss in the MMO. Sí, He tiene que does serlo. have a lot of story behind him, but more importantly, this entire time we have only seen his young, reckless... Es eso, tiene eventos, tiene libros, tiene juegos, juegos aparte de League of Legends, quiero decir, es un personaje de League of Legends, tiene que ser un raid boss 100%. O sea, este es uno de los que más seguro estoy que vamos a enfrentar, el Rey Arruinado, el Ruined King, Viego, 100%. personality, where he acts like a child throwing tantrums. Es verdad. As he's constantly trying to help someone he is obsessively in love with. Claro, la parte que hemos visto de Viego es esa, ¿no? La de intentar rescatar a su amada, resucitarla, digamos, pero ya le han sellado. Ya su amada está muerta, entre comillas, otra vez. No creo que vuelva Viego y vuelva a lo mismo, ¿no? O sea, ¿os imagináis Viego volviendo y diciendo otra vez, mi amada tiene que volver, vamos a... O sea, que sea otro evento exactamente igual que el que ha habido. Será muy distinto y eso tiene pinta de estar muy guay, y para el MMO tiene que estar. But the thing is, his entire life he was chasing his queen. Justo. He was ready to go beyond death just to be with her. But now he was imprisoned after learning that the queen didn't want to be with him. Ahí está. Also, after Ella no quería. her soul was permanently destroyed. So once Viego is unleashed from his prison again, instead of a cocky teenager, we are going to have a pissed off king who has nothing to lose. Ojalá. Ojalá la vuelta de Viego. La vuelta de Viego tiene que ser muy grande, ¿eh? La vuelta de Viego tiene que ser muy grande. Ya hemos tenido mucho eso de querer salvar a su amada, ¿no? Tanto en el juego como en el evento, como en todo lo que hemos tenido de Viego. Imagino en el libro también. Que nos den un Viego que haya evolucionado, ¿no? Que todo este paso del tiempo, que todo esto, que al haberse dado cuenta de que Isolde no quería revivir, que no vuelva e intente revivirla otra vez. No quiere revivir, ya te has dado cuenta, ya lo has visto por tu propia mano, que pase otra cosa. Que veamos un Viego cambiado, ¿no? Que haya cambiado un poco. No digo ni para bien ni para mal. Ahí está, me gusta mucho esa idea, ¿eh? No lo había pensado. No lo había pensado eso. Muy interesante. Hordes of risen Camavoran soldiers, ancient undead dragons brought from his homeland, Los dragones. the legendary Rasa the Sunderer,
and even more legendary Esta carta la tengo yo. Hecarim of the Iron Order. En mi But mazo de there is also Hecarim. Commander Ledros, or maybe Karthus, the Death Singer, and finally Thresh, the one who caused all of this to happen. Thresh va a ser the muy hidden importante. Master of puppets in the shadows. Simply said, Viego has a lot of meaningful enemies serving him, and the raid will be glorious. Uf. He pensado lo de que Viego vuelva siendo alguien distinto y me ha encantado. O sea, el rey arruinado para todos los que hemos jugado a League of Legends de hace mucho tiempo siempre ha sido una imagen en nuestra cabeza, pues como Doran, ¿no? Doran es alguien que no conocemos su aspecto, pero que es alguien de quien siempre se ha hablado mucho, ¿no? Tenemos la espada de Doran, el anillo de Doran, pues tener al rey arruinado ya por fin y eso, tener otra versión de él sería Side genial. note, in the distant future, I kinda wanna cover the entire story of Viego. Wish me luck. For the next raid, we are not delving too far away from the undead theme. Otra carta. Because it's time to cover the most brutal badass warrior this universe had ever seen. Mordekaiser, 100%. Super quickly, just for clarity. Viego's deathly magic is really undeath in its true meaning. When he's turning his enemies into undead souls, it's more like he is preventing them from dying, and he's turning them into somewhat living wraiths instead. So he's not really the master of death. As you'll see, that title goes to Mordekaiser. His story begins as a warlord known as Sun Uzal. During his time, the main continents were occupied by barbaric tribes. Sun Uzal believed that by killing as many people as possible, he would please the gods of the afterlife. And so, he forged an empire in blood and death. As his life was near the end, he took great satisfaction. Todos estamos esperando enfrentar a Mordekaiser en el Bastión Inmortal, 100%. O sea, habrá gente que no, pero es un personaje que tiene que estar y es una raid que tiene que estar. In knowing that he would sit at the god's tables, in the glorious halls of bones. However, when he died, he found no glory waiting for him. Instead, Sun Uzal stood in an empty grey wasteland, with an occasional soul drifting by. He watched as El his jefe del blessed inframundo. spirits faded into the fog, unmade and lost in time. But Sun Uzal refused to fade. His will, tempered by rage and torment, held him together. In other words, he was simply too angry to die. He started listening to the disembodied whispers around him, and he learned this was Oknun, the language of the dead. Slowly, he came up with a plan. He began whispering temptations into the veil between Mira, aquí ha sido them. más específico con toda la historia de Mordekaiser, que la otra vez dijo lo de que simplemente eso, que murió y se convirtió en el rey del inframundo y resucitó. Bueno, resucitó entre comillas. Ya me entendéis. Pero ahora ha sido más Promising específico con power todo. to any who would listen. And sure enough, he managed to tempt a few cultists into bringing him back to life. Lacking any flesh or bone, he told the cultists to bind his spirit to metal plates, forged in the likeliness of his old armor. And so he rose as the Revenant of Iron and Hate. No longer called Sun Uzal, but rather, in Oknun, Mordekaiser. he was Mordekaiser. Originally, these cultists wanted to use Mordekaiser as a weapon in their trivial wars. But instead, Mordekaiser killed them all, and he used their souls to forge himself a brutal mace called... Básicamente le revivió y dijo, sí, os mato a todos y me forjo el arma. Nightfall. With that, Mordekaiser's second conquest of the world started. La segunda But this conquista de time, he was Mordekaiser. wielding necromantic magic. All his enemies were confused because it seemed like Mordekaiser only cared about massacre and destruction. Entire generations perished under his campaign. But in reality, there was far more to Mordekaiser's real plan. At the center of his empire, he raised the immortal bastion. Últimamente le gusta hacer esto mucho con los personajes de League of Legends, ¿no? Hay personajes más antiguos, ¿no? Que tienen sus historias un poco ya anticuadas y muy genéricas, ¿no? El hecho de Mordekaiser de simplemente quererlo destruir todo, imagino que Riot no quiso quedarse ahí, ¿no? Que no quiso quedarse en simplemente se ha despertado y quiere destruirlo todo, fin. Pues ahí tiene sus... Todos sus personajes tienen como
están teniendo últimamente, me refiero, desde hace unos años, con más conflictos, más ideas para ese personaje que no sea tan típico y tan genérico, y eso me gusta. Which became the largest structure on El bastión, ahí está. And he used that place to gather information about spirits and death, be it by capturing and studying demons, or torturing yordles until he could harvest their secrets. He did everything in his power to understand the realms beyond. Eventually, Mordekaiser became such a tyrant the entire continent banded against him. But when he was ultimately defeated, it was not because of his enemies, but rather he was betrayed from his inner circle. Fue traicionado por Noxus, digamos, no fueron los enemigos de fuera, sino los de dentro. Bastion had a secret cabal led by a witch we know as LeBlanc. They managed to separate Mordekaiser's spirit from his armor and seal the empty armor in a hidden place. As a result, without his physical vessel, Mordekaiser was forced out of the physical realm. What none of the cultists knew, however, is that all of this was according to Mordekaiser's plan. The entire time, pero todo era plan de Mordekaiser. Todo esto era plan de Mordekaiser. He was forging a destiny greater than the halls of bones. When he finally returned to the empty wasteland of the afterlife, he was met by the hundreds of thousands who died under his reign. Prevented by his dark magic, they would never fade. They would be his eternal army bound to his will. But even the weakest of the spirits were given purpose. Just like he used the souls of the cultists to forge his maze, the weakest of the souls would become the building blocks of his afterworld. And so, Mordekaiser became the king of the afterlife. And even though he was cast out, with his physical vessel being banished in the immortal bastion in Noxus, he is already planning on how to return. And ahí está. Once he does so, sabemos que Mordekaiser, ya sabemos lógicamente, ¿no?, que va a volver, es uno de los que es muy claro. Entonces, ¿va a ser una de las raids? 100%, en el caso de que hagan raids, que no sabemos si habrá, pero creo que todo hay un 99% de probabilidades de que así sea. Voy a parar un momento el vídeo y vuelvo, no voy a seguir el vídeo ni nada, vosotros vais a ver solamente un corte porque he grabado ya más de una hora y no quiero que se me estropee ni nada, entonces por si acaso, ¿vale? Porque es una reacción y no podría regrabarla. Así que un segundo. Vale, ya he vuelto, vosotros habéis visto simplemente un corte, así que listo, seguimos con el vídeo. After so many people were fed into his realm, he would be so powerful nobody would know how to stop him. Since that is where his story cut off, you know that this is a setup for the future. Sí. Even in League of Legends, sometimes Mordekaiser is joked about as a raid boss. Algo bueno que tiene el MMO y que no tiene League of Legends al ser un MOBA, es que estas historias, por ejemplo, lo de Mordekaiser sabemos que lleva así mucho tiempo, ¿no? Que está como en pausa, ¿no? De que va a volver, pero es como que Riot no sabe cuándo meterlo, cuándo no. Lógicamente no, porque es un MOBA, es un juego que no tiene nada que ver con el lore, el juego en sí me refiero. Tiene su lore aparte, pero no tiene nada que ver con lore. No pueden estar creando esas historias a la vez que el juego. Tiene que haber un juego que realmente pueda explorar ese lore y que podamos incluso estar en él. Qué mejor que un MMO. Por eso creo que es muy importante también para el lore, para que el lore avance, para que el lore siga avanzando y todos los personajes estén relacionados. Y mientras esto ocurra, que realmente estemos en el juego y estén ocurriendo otras cosas en otras partes y podamos ser conscientes de ellos y podemos participar en ellos. Eso es increíble, me parece algo brutal para el MMO. Once he starts rolling, you need the entire team to get him down. And Riot would be foolish not to use him as a badass raid boss in the MMO. Efectivamente, lo va a hacer, 100%. Especially since we already know some of the other characters that we would see in his raid. When Mordekaiser was conquering the world the second time, he had two demons which he used as his companions. These would be Tyborg, the giant fire demon. Ojalá encontrarme este en el MMO, ¿eh? Es el oso de Annie, digamos, es el demonio que está en el oso de Annie. And Atakan, an iron-bound Este me encanta la carta. To get to him, we would probably have to get past the one who banished him, LeBlanc, and I wouldn't be surprised if we also met Veigar, the Yordle Mordekaiser tormented to get his... Veigar, ahí donde lo veis, es en cuanto a poderes de los Yordles más poderosos. Me encantaría enfrentarme a Veigar y que fuese una... Para este caso, a pesar de ser oscuro y tal, me encantaría una raid
entre oscura y divertida. ¿Sabéis ese término medio, ¿no? Que es el propio Veigar, ¿no? El propio personaje es como que siempre intenta dar como mucho miedo, ¿no? Siendo tan chiquitito y eso es como que intenta dar mucho miedo. Me refiero a las frases que tiene League of Legends, no a parte de lore. Pero un poco que tenga esa esencia, ¿no? El enfrentarse a Veigar. Un poco la esencia de quiere ser malvado, quiere que todo sea muy oscuro, pero que realmente tú no lo veas tan oscuro, aunque sea muy poderoso, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Yordle secrets. Finally, we would likely fight alongside Swain, one of the leaders of Noxus who is actively trying to root out the dark magics from Noxus. So yeah, maybe Mordekaiser's story is not as long as Viego's, but Mordekaiser is built on brutal conquest. His story is simply badass, and you bet that's what people want to fight. Seguro. And this takes us to the last raid I want to show you. Not only is this raid inevitable, but it is going to be the final raid before Riot starts to get sweaty about their future. Because la música de Aurelion, from de that fondo. point on, they would be forced into making up new enemies. And that's usually when the Lord... Ya sé de qué va a hablar, imagino. De los vigilantes, ¿no? Imagino que va a hablar un poco de los vigilantes, ¿no? Como última raid. Vamos a ver. of MMOs crumbles, with the ultimate endgame in Runeterra being the battle against the end of everything. Claro, el fin de todo. Los vigilantes del vacío. Now, I know we already quickly summarized the story of the Watchers when we talked about the world. But we need to quickly do it again because if they get their own raid, it would be a really cool merging of multiple storylines of this universe. Basically, at the beginning of everything, there was nothing. Just dark, empty void. Until there was a spark of light. This spark of light illuminated the darkness and revealed creepy entities we know as the Watchers, who before this event didn't even know about their own existence. Of course, since this... Me gustaría que todos los vigilantes tuviesen formas muy extrañas, como las que hemos visto, ¿no? De la única imagen que es un what if, pero de los vigilantes. Ese estilo, pero que todos sean distintos, que sean muy distintos entre ellos, me encantaría. Que no sean todos iguales. The Watchers got annoyed and they decided to silence it so they could sleep again. As they drifted closer, we learned that this spark was indeed our reality. So to get rid of the light, the Watchers... Básicamente a los vigilantes que están como en otra realidad les molestó esa chispa y esa chispa era nuestra realidad. Y los vigilantes estaban ahí dormiditos, tranquilos, echándose la siesta y dijeron, me está molestando esto, vamos a eliminarlos. Y es eso que quieren eliminar, ese mosquito que quieren matar, es nuestra realidad. En resumen. But they were always too big to get through and deal with it themselves. Pero eran demasiado grandes, claro. They reached into reality, stole something, corrupted it, and por eso nos mandaron los VOIDBORN, los released it back, in las bestias del vacío estas. Destroy the rest of the reality. But even that wasn't too successful. Eventually, the Watchers started whispering into the light. And the ice witch known as Lysandra answered. The Watchers promised her people immortality and great power. In exchange, they asked Lysandra to prepare her world for the coming of the Void. Ahí in está. Secret, behind the backs of her two... Toda esta historia os la conté en el vídeo de Raid de Freljord, que podéis verlo en mi canal, que hablaba un poco de las raids que yo veo para Freljord, ¿no? El mío era con más específico en una región, quería hacer una de cada región y quiero seguir haciéndolo, así que eso, pero quiero informarme muy bien, quiero estar muy informado del lore para poder daros esa información. Y una de ellas era tanto la raid de Lysandra como la de los vigilantes, de la que hablé, aparte de Bolívar y tal y cual. Que podían ser mazmorras en vez de raid, pero bueno, al final una raid es una mazmorra grande. Los hijos del hielo. Esta es la imagen que os decía antes. Esta es la imagen que os decía de la imagen que tenemos de los vigilantes. Que creo que tengo entendido que esta justo era un what if, pero no me hagáis mucho caso porque a lo mejor sí que era de la esta. No estoy tan informado de esta imagen, pero creo que era un what if. Sea o no lo sea, me encanta esta forma para los vigilantes, esta forma tan extraña como con brazos humanos. Se supone que los vigilantes no tienen forma y al llegar al mundo terrenal toman una forma terrenal y
¿Y cómo y qué aspecto eligen? Pues todo lo que ven. Vieron humanos, hicieron brazos como humanos, con muchas patas, con cuernos también, de animales que vieron por ahí. O sea, es una fusión de todo lo que han visto por nuestra realidad, fusionado en... Es como han creado su imagen, ¿no? Lo que han visto de nuestra realidad, y eso me encanta. Porque pueden parecer cualquier cosa, puede ser así, o que aparezca otro que tenga más forma de serpiente, otro que, ¿sabes? Que sean todo cosas muy extrañas, y me encantan los vigilantes. No por nada elegí para el canal esta temática de VOIDBORN, ¿no? Del vacío. Me encanta el vacío, todas estas bestias tan extrañas. Me flipa. Rose, for the first time, Lysandra got to see how horrifying they were, and she realized they came here to destroy everything. In desperation, Lysandra sacrificed her sisters and the Iceborn to use their magic to freeze the Watchers beneath the ice. But even that magic wasn't enough. Beneath the ice, the Watchers were only sleeping. They would break out should they try to wake up. So these days, Lysandra is kidnapping the surviving Iceborn. She freezes them in her fortress. She is then using their inherent powers to reinforce the ice. And she is feeding their dreams to the Watchers to keep them asleep. As a bonus, Lysandra is killing anyone who remembers the old days, and who could spill out that she actually kinda betrayed all humanity. See, this setup on its own is enough to support a raid. Let's say we raid the Frostguard Citadel, which is where Lysandra is keeping the Watchers frozen. First, we get there by crossing the whole. Si tenemos que enfrentar a los vigilantes va a ser en Freljord, y no solo en Freljord, sino en la ciudadela de la Guardia de Hielo, que es donde se encuentra, que es donde está el Abismo de los Lamentos, que es el puente del Aram, ¿no? Muchos lo conoceréis, la gente que juega Aram de League of Legends, es el puente del Aram, y está al otro lado del puente. Abyss. This is the bridge that is incredibly iconic for League of Legends. Parece que está repitiendo lo que yo digo. I bet you never noticed that at the end of the bridge, you can actually see the entrance to the Frostguard Citadel. And in fact, the ghastly shopkeeper is one of the soldiers who remembers the coming of the Watchers. Sí, por eso habla After tanto. getting inside, we would fight Lysandra's frozen thralls. These are trolls that Lysandra twisted herself to serve her. But they are also supported by the Harbinger of Thralls, whatever that is. Then we would fight through Lysandra's army of una bestia, digamos. These warriors dedicated Esto me encanta, ¿eh? Este con estas armas, no sé, el ejército este que tiene Lysandra me encanta. Me encanta tanto la estética, la ropa que llevan, todo. Sobre todo el casco. Next we would face the most mysterious creatures of the Freljord. We don't really know what they looked like in their pure form. We only know what they look like after they were corrupted by the Watchers. And these would be the creatures with their very interesting names. There is She Who Wanders, They Who Endure, and It That Stares. Whatever me encanta. These Esos nombres que tienen tan como enigmáticos. Me encanta. Además, el tipo de bestia es lo que te digo antes. Estas bestias extrañas que tienen una forma... Me recuerda un poco a Arceus o Arceus, como queréis llamarle, de Pokémon. No sé si sabéis el Pokémon que es. Es muy este rollo, ¿no? Y me gusta mucho. Now they are titanic, with their I-beam disintegrating reality. Then, of course, we would have to get past Lysandra herself before we arrive at the Frozen Watcher. I think it's likely that we are going to fight one of these. And what's cool is that even though this is the toughest enemy this universe has to offer, even if we defeat it, we don't really defeat all the Watchers. That's the clever backdoor of this universe. We can't destroy them all. They are the primal force. There is an endless sea of them. If anything, our reality is a parasite in their void. Sí, básicamente lo que tenemos que hacer no es vencer, o sea, si vencemos a un vigilante, no hemos terminado con los vigilantes. Hay una infinidad, como ha dicho, en su realidad, digamos, en el vacío. Pero lo que tendríamos que hacer, imagino que la raid consistiría en cerrar la grieta, ¿no? Cerrar la grieta para que no puedan venir a esta realidad. So if we defeat a Frozen Watcher, all we really do is plug a hole, but the Watchers continue being a threat. Anyway, this Watcher looks strange, doesn't it? It's not really the floating eye that you would imagine. Well, that's because, as it is with all the League of Legends stories, there is a twist. You see, just as the Watchers are able to corrupt a being... Me encantan. Esto me recuerda un poco, es un poco...
Mewtwo, un poco ese estilo. Me They are encanta. also open to being corrupted themselves. The process always comes from Es que son both todos sides. geniales. And so, the more the Watchers interact with humans, for example, the more human-like they become themselves. And since the Watchers in the Freljord were frozen there for thousands of years, Legends of Runeterra shows us that once they would break through, Ahí that's está. what they would look like. They would have many Vale, eso, que Legends of Runeterra nos enseñó cómo serían si abriesen lo que he dicho antes, que no estaba seguro si era un what if o no, pero sí es un what if. ¿Qué pasaría si rompiesen el este? ¿Cómo serían? human-like limbs. The story told us they have fur from all the animals, and they ¿Ves? even have a creepy fake face. Es So verdad, no, en medio. this is not what a pure Watcher would look like. This is a Watcher tainted by the people of Es lo que os he Freljord. dicho, no, los Watchers no es que tengan una forma, es que es eso, contaminado por la gente de Freljord. Es como... lo que ven es lo que reflejan. Ven brazos, que las personas de Freljord tienen brazos, se hacen brazos y se hacen varios, se hacen piernas, se hacen un rostro ahí porque tienen cara, pues nos pondremos un rostro aquí, piel de animales porque hemos visto animales, pues lo juntan todo y hacen esto. Entonces los vigilantes, depende en qué parte del mundo aparezcan, pueden ser completamente distintos y eso es una locura, que los vigilantes sean distintos por cada Also, you zona. might be wondering, how do we actually beat the most powerful being in this Eso universe? es, con algo más Well, poderoso o igual. That's where the stories collide. First of all, Lysandra would be the key to freezing the Watchers. She would have to be on our side at the end there. Also, the primal god Ornn constructed the bridge leading to the Citadel. Utilizar los And this dioses bridge was primigenios. used as a magical seal to help keep the Watchers down there. So Ornn himself would help us. But most importantly, there is another semidioses. massive storyline that is in Shurima, centered around a Voidborn known as Belveth. Because this video is already way too long, just super quickly. You know how the Watchers themselves got tainted when interacting with reality? Down in Shurima, a small pocket dimension formed between the Void and our reality. It was sort of like a cancer growth on the Void. In fact, if you dive deeper into this, you may realize that this is directly correlating to real-life cancer. If you don't know, cancer is just living tissue that decided, hey, I don't wanna die. And that's exactly what happened here. As the Void started consuming people in Shurima, it Sí, es eso, got el vacío está consumiendo todas las partes de Runeterra. El vacío es el enemigo común, digamos, de toda Runeterra. Obviamente sería nuestro boss final. ¿Será, no será? Eso veremos, ¿no? Cómo va evolucionando en un futuro. tainted by the people, and it formed self-awareness. Soon, because this cancerous growth inside the Void needed to represent itself, it grew a creature known as Belveth. Belveth. A Voidborn that looks a bit fishy because she consumed a harbor, but also she doesn't actually like the Watchers because the Watchers want to end everything. And all Belveth wants to do is to live. And so these days, Belveth is consuming entire cities at a time. And she is rebuilding everything with the information she got. With her ultimate end goal being to rebuild... Básicamente es una creación del vacío. Bueno, una creación del vacío no es. Es como el propio vacío, ¿no? Digamos, creado a sí mismo. Y está en contra de los vigilantes, ya que los vigilantes quieren destruirlo todo. Y todo también incluiría a Belveth. reality, so that she could be reality and she would be strong enough to fight the Watchers. Of course, at o sea, que this utilicemos time, a Belveth she para doesn't enfrentar a have los all the vigilantes. information gathered. Me So gusta. whenever she's recrafting cities and people, it all looks uncanny. However, at this point, she consumed hundreds of thousands of people. And she is using all of their brain power, so Belveth is very smart. Now, the reason why this storyline is important is because Belveth once talked to Kaisa, and she offered her a deal. If mortals help Belveth consume reality faster, she would spare them to be the last she would consume. Belveth said Básicamente, ayudadme a que consuma todo antes, ¿vale? Y vosotros seréis los últimos. Os consumiré, pero los últimos. that she did the calculations. Pero and bueno, she ya ha knows hecho un that trato con humanos. Bueno, humanos entre comillas. Puede hacer otro, ¿sabes? humanity could never beat her. But at least, with this deal, she gave them the chance to create a weapon or maybe find a hero who maybe could slay her.
She knows they could never achieve it, but she is willing to give them the chance. And you see... Vale, o sea, sabe Velvet que no podemos vencerla de ninguna forma con lo que tenemos actualmente, entonces nos da esa oportunidad, ¿no? Pero nosotros estamos utilizando ese tiempo para intentar encontrar una forma de vencerla. This is where we can get another twist. This wasn't confirmed, this is purely my theory. But I believe that there is a way to destroy Belveth. See, Belveth believes that we can't beat her. But the fact is, she used hundreds of thousands of human brains to figure it out. But the humans can't even comprehend the power of the Celestials. So I believe Aurelian Soul could destroy... Vale, sí, básicamente que ella es tan poderosa porque ha, digamos, asimilado, ha absorbido esos cerebros humanos, ¿no? Y es súper inteligente. Tiene una inteligencia insana. Pero son, al fin y al cabo, cerebros humanos. Y los humanos no podemos ni siquiera imaginar qué es lo que se encuentra más allá, ¿no? En el espacio celestial, o sea, en el terreno celestial, en todo esto. Y por eso esos seres podrían ser los que podrían eliminar a Belveth. Como Aurelian Sol. She just doesn't have the brain power to figure that out herself. Ahí está. So what I think is going to happen is that at some point we are going to beat Belveth. She realizes she was wrong. She realizes that humanity is stronger than her when fighting the Watchers, and she decides to help us destroy them. So should we ever get a raid on the Frostguard Citadel, I wouldn't be surprised Sería genial que nos ayudase, before that we got another raid where we delve into Belveth's little pocket dimension, and with her help we move to the north. Or, you know, we just destroy her, that would be way cooler. So all of that is still just a wild theory. The fact is, we are fighting the Watchers. That is inevitable. Eso va a pasar, tarde o temprano. Seguramente tarde. All the raids bueno. I wanted to show you. All of them are Me ha encantado, by the lore, and it is up to Riot whether they want to do them or not. Except the last 3 raids. Those are happening. There is no way around it. But because people are going to freak out, let me give you some honorable mentions. This universe also technically has the Grim Reaper. While they may have many forms, the most well-known form of death itself is Kindred. Ahí We está. wouldn't really have a good reason to fight them though. No había pensado Really... No había pensado en una raid contra Kindred, realmente, ¿no? Contra la propia representación de la muerte. No sé si estaría como raid. Yo no me lo imagino como raid. Me lo imagino como personaje que apareciese en algún momento por cualquier causa, algo que tenga que ver con la muerte, pero no como raid en sí, ¿no? Personalmente. But, you know, they exist. I would also love to fight against Vladimir's Hemomancers. Vladimir me lo imagino como mazmorra, pero no como raid quizá. Aunque Vladimir también es muy importante y muy poderoso. Podría ser, ¿eh?Igual que puse a Bolívar también como raid. Bueno, Bolívar, Orn, Anivia. A 7-handed liquid demon that is locked beneath the earth, in a place known as the 7th layer. Nila is currently wielding its power, and it looks like a setup for the future. Also, there is Fiddlesticks, the primal and... Fiddlesticks no me lo imagino como raid. ¿Sabéis cómo me lo imagino a Fiddlesticks? Como boss de mundo. Es decir, que en el propio mundo, por si alguien no lo sabe, este tipo de boss es un enemigo que te aparece en alguna parte del mundo. No es una raid, sino que está en el propio mundo. Vas caminando y te lo puedes encontrar, ya sea aleatorio, ya sea algo. Me gustaría eso, que fuese un poco aleatorio, ¿no? Donde apareciese. Ya luego en términos de gameplay y de balanceo habría que ver, pero bueno. En mi cabeza me lo imagino, ¿no? Así rollo, incluso que te pueda llegar a asustar, ¿no? Que no te lo esperes en ese momento, ¿no? Y que tengas que luchar contra él. Y que todos los que estén en esa zona tengan que... Hostia, ha aparecido Fiddlestick, vamos a ir a por él. Y que aparezca el típico aviso, ¿no? Fiddlestick ha aparecido. Eso me encantaría. Es el que más me imagino como raid de mundo. O sea, como boss de mundo. Por eso mismo, como está dando la vuelta al mundo, me lo imagino eso.
que no te puedas esperar dónde pueda aparecer. Que a lo mejor haya un aviso global para todo el servidor, en plan, Fiddlestick ha aparecido en los campos de Demacia, y tengas que ir en un bosque de Demacia, y tengas que ir al propio bosque de Demacia, y ahí está Fiddlestick. O se han escuchado voces de no sé qué por el... Y entonces vas, a lo mejor para que te dé tiempo a llegar, y aparece a la media hora, ¿sabes? En ese sitio. Eso estaría genial. Me encantaría. But you bet we are fighting him at some point. If you want a creepy video to react to, find Fiddlestick Cinematic. La he visto. Me he visto todas las cinemáticas, entonces no puedo reaccionar. Vale, no hay subtítulos aquí, pero está diciendo que el lore tiene más cosas que las que nos han enseñado actualmente. Ah, vale, y que va a hacer un vídeo que va a cubrir las mazmorras del MMO. Todo siendo teórico. Bueno, esto ya lo tengo. Vale, pues bueno, vamos a esperar a que termine. I'm running out of content, so let's see what do we have next? But hey, my question, why do you hold the lav mic? Wait, what do you... Es verdad, ¿por qué sostiene el micrófono en vez de enganchárselo? Vale, me ha gustado mucho, sinceramente. Sé que hemos estado aquí, no sé cuánto llevamos, pero llevaba 1 hora y pico cuando lo he cortado y 23 minutos más, así que lo siento por el vídeo largo, ¿vale? Pero quería reaccionar a todo el vídeo. Me ha encantado, sinceramente. He descubierto cosas que no me imaginaba, o sea, como por ejemplo lo de Viego, el hecho de que pueda volver con otra personalidad. Todo esto hemos descubierto también enemigos que podría haber. Los personajes los conocía, yo al menos personalmente los conocía, pero me ha gustado mucho, sinceramente. No me esperaba que me gustase tanto y me ha dado obviamente muchas ganas de tener estas raids. Nada, eso, agradeceros que os hayáis pasado por este vídeo y por supuesto reaccionaré al siguiente, que será el de mazmorra, según ha dicho. Así que lo tendréis, ¿vale? Cuando lo suba, será el mismo formato que este seguramente. Y nada, gracias por pasaros por este vídeo, perdón porque haya sido tan largo y nos vemos en el siguiente. Así que adiós.